Un nuevo episodio de Mano a Mano, episodio número 92. No te lo pregunto más porque nunca te acordás, entonces yo a partir de ahora tardaste 92 episodios en darte cuenta que yo no me acuerdo del episodio. Pero sí sabés cómo convocar a la gente. Sí, vengan. Vayan a las redes, pongan me gusta, síganos, compartan los episodios, comenten, que últimamente están un poco remolones con el comentario, no están diciendo nada de Zayat. Lo están tratando demasiado bien, es todo elogio. Yo creo que hay que ser un poco más incisivo, hay que ir a garroñar un poco más, a pedir un poco más la pelota. La primera parte del título de este programa es mío, el segundo es tuyo. Entonces yo dije, Karina Presidente. Dale. Desarrollá. Bueno, ganó todo. Está arrasando con todo. Casi Santiago todo. Caputo, Sí. más o menos en cualquier momento le van a decir, che, ¿le puedes ir a servir café a Karina? Si querés explicitar esa toma del poder por parte de Karina Milei, es lo que ocurrió hoy. Hoy se conoció la nueva estructura del Gabinete Nacional y hubo una gran derivación de facultades y poderes a la jefatura de gabinete donde está Manuel Adorni. Es decir, Adorni es Karina, tienen ese vínculo directo, esa pertenencia directa y toma poderes ampliados. Manuel Adorni, muchos de esos que vienen de Interior. Ahí hay como una doble mirada del Ministerio del Interior. Suma poder Adorni, que es Karina, y pierde herramientas de gestión Diego Santilli, que está asumiendo el día martes a las 3 de la tarde. Vos me podés decir, bueno, Santilli, yo mismo te había contado que Santilli tenía una buena relación, Santilli construyó una muy buena relación con Karina, pero alguien que conoce la dinámica esa me decía, escúchame, Karina es así, te va a dar poder solo cuando vos te merezcas que ese poder demostraste que tenés lealtad, que jugás bien y demás. Y pasó algo más. Entre las áreas que pierde Santilli está migraciones. Migraciones lo mandan a seguridad. ¿Y es tan importante esa área migraciones? Pregunto, no sé, porque están todos mencionando. Es algo simbólico. En un momento era bueno, lo que pasa es que históricamente tuvo en Interior. Interior tenía un problema, que era una cartera que no tenía ámbitos de gestión de gobierno. Tenía una cartera que estaba vinculada con la política. Vos tenés grandes ministros del Interior que posiblemente tenían pocas áreas de gestión en su área. Qué sé yo, grandes, digo, tipos con mucho volumen político como era Corach, por ejemplo. Tuviste ministros del Interior pesados, pero siempre eran... Se llamaba de hecho la cartera política. Sobre todo en la gestión de Randazzo, en su momento adquiere muchas áreas de gestión. Adquiere RENAPER, tiene migraciones, en un momento toma incluso el área de transporte. Todo eso lo fue perdiendo y ahora le quedan migraciones, RENAPER, y tenía bajo su órbita, por ejemplo, deportes, turismo, medio ambiente, y todo eso pasó a jefatura de gabinete. La jefatura de gabinete agregó además otro capítulo que a mí me parece especialmente interesante. Agregó el capítulo de relaciones con el exterior. Eso es Cancillería. En coordinación con Cancillería, como venimos hablando, se viene diciendo mucho esta historia de que Kirchner va a ser un canciller económico, no un canciller político. Parece que Adorni ve ahí la oportunidad de convertirse en una especie de voz, así como es un portavoz hacia adentro, y también retiene, porque hasta ahora estaba en la Secretaría General, toda la parte de medios. Pero Comunicación y además medios públicos, estaba en Secretaría de Medios, que dependía de Karina, ahora pasa toda jefatura de gabinete. Pero las relaciones exteriores, o sea, las relaciones internacionales, son muy sencillas, son dos países. Bueno, el resto no tiene ningún tipo de relaciones casi. Sí, pero te permite
circular, te permite tener relaciones, te permite capacidad de lobby, te permite gestionar cuestiones con otros países, porque no solo hablar con los países, puede hablar con las empresas de otros países. Algo que dijo en su momento, por ejemplo, Javier Milei, cuando él decía que no iba a tener relaciones con el gobierno de China, pero podía haber relaciones entre privados. ¿Te acordás? Una frase que quedó muy ahí registrada. Digo que se produce eso. Con Interior había un dato particular que decían que no había gustado demasiado el movimiento que había respecto a migraciones. Que por la relación entre Ritondo y Santilli, Ritondo tenía interés en meter a alguien o empezar a jugar él en lo que tiene que ver con migraciones. Y que en ese proceso hubo ahí como alguna alerta, le terminan mandando migraciones a seguridad, que por otro lado seguridad también termina con bastante poder. Una ganadora de todo este movimiento es Patricia Bullrich, porque se va, pone a su segunda en seguridad y seguramente va a terminar siendo Patricia Bullrich una especie de ministra sin cartera. Va a seguir siendo, va a ser senadora y va a seguir controlando seguridad. Más sobre este espíritu de Karina presidente. Sí. Digamos, ¿cómo es Karina? ¿Tiene esa ambición de poder? Porque claramente esto, cuando decimos Karina presidente, es porque hace la gestión de gobierno. Hace la gestión política. Gestión política. La novedad es esa. Para mí la novedad. Política y gobierno, porque lo de Milei es lo económico, es Caputo y nada más. Después el resto. Alfredo, la novedad. Como que lo detesta, que no quiere eso. No le gusta. La novedad es esa. Karina hasta ahora venía casi exclusivamente dedicada a la cuestión del partido, ¿sí? Y ahí operaba con los Menem, y lo que uno definía como el entorno de Milei, los oficios de Secretaría General. No estaba muy involucrada con la cuestión directa de la gestión de gobierno, ¿sí? No estaba muy involucrada con eso. Al poner a Adorni, ser Adorni un tipo de ella y darle más poderes de gestión a Adorni, se involucra más en la administración de la gestión efectivamente de cuestiones que tienen que ver con la gestión de gobierno. Y ahí sí, en algún momento, estoy hablando de 4 o 5 meses atrás, había una idea que yo repetía, porque una idea que circulaba por ahí era Karina al partido, Santiago al poder. Mira, como que Karina estaba muy involucrada con el partido, con las candidaturas, con las listas y demás, y Santiago Caputo se enfocaba más en lo vinculado a gestión. De hecho, sigue teniendo todavía mucha ascendencia en cargos de gestión, en lugares de gestión muy sensible y muy importante. Bueno, que le agregue 2 palabritas. Sí. Por ahora. Bueno, es como la gran pregunta. Si Karina, luego de evolucionar y tomar mayor control sobre el gobierno, también va a ir por los lugares de Santiago. Voy a decir 2 cosas con eso. Una, la semana pasada sonó que se iba Sergio Neifer de la CIDE, número 1 de la CIDE, que entra puesto por Santiago Caputo. Con las horas se dijo, no, Neifer no se va de la CIDE. Neifer se va del santiaguismo porque quiere hacerse carinista. Bueno, entonces va en línea con lo que yo son los lugares. Especulé. Bueno, ese movimiento, que si es efectivamente así, si es una especie autogestivo de Neifer que quiere dejar de reportar a Santiago y empezar a reportar a Karina, será un gesto de cómo lo administra Karina. La otra cuestión es si Karina efectivamente decide avanzar sobre los otros lugares. Ahí sí hay algo que a mí hay una aplicación que tiene que ver a veces con la política en general. Cuando vos vas a ir a comerle al lugar de poder a alguien, no lo anticipás. Las operaciones no se anuncian por los medios, obvio. Las ejecutás. Entonces, no sé si no hay un poco ahí una especie de guerra psicológica para incomodar a Caputo y hacerlo cometer errores. Entonces, no que parezca que Karina fue sobre Pero fue Santiago sobre Caputo, no ya pasó a entender que
Karina Milei es Javier Milei. No, ya lo sabe, ya quedó claro, ya quedó claro. Sigue teniendo, de todas maneras, a pesar de eso y en cierto equilibrio del proceso, sigue teniendo un nivel de influencia sobre Javier Milei que sigue siendo importante. No, bueno, está bien, digamos. Bueno, yo creo que en última instancia, ¿sabes por qué te lo menciono esto de que Karina Milei es Javier Milei, Javier Milei es Karina Milei? Porque independientemente del resultado electoral, es para mí este movimiento le facilita el resultado electoral, porque en todo caso le reconfirman, porque había una crítica a la mala praxis por parte a la mala praxis política. Milei no la hubiese desplazado, nada. Entonces, lo que para mí, avanzando sobre esto, es que está cobrando mucho más, cobrando en el sentido de espacios de poder, que lo que fue el resultado electoral. Sí. Y yo creo que tiene que ver con esto, que Karina Milei es Javier Milei. Entonces no es esta lógica de la política tradicional y que por ahí Santiago Caputo puede estar en algún aspecto pensándolo, pero yo lo ayudé en lo que es esta remontada por las redes, por el Movistar Arena, por la salida, para cómo presentarlo. Está bien. Lo que digo es que me parece que acá hay un aspecto que... Mira, yo voy a hacer una confesión. Yo, para tratar de entender a Milei, tengo a tres personas. A Pablo Ibáñez, al gobierno de Javier Milei, ¿no? Pablo Ibáñez, Ernesto Tenenbaum y el González, el autor de Juan Luis González. Entonces, yo les digo a todos, porque para que sepan, porque soy transparente, y esta forma es para tratar de entenderlo, porque son los tres que me permiten precisamente poder comprender la dinámica de cómo fue lo del gobierno. Y González lo dijo antes, dice... Yo apuesto a lo de Karina Milei, porque Karina Milei es Javier Milei. Claro, sí, pero... Entonces, es para tratar de entenderlo, porque si no, muchos quedamos atrapados en los fuegos artificiales alrededor, sin tratar de entender la esencia de cómo funciona, porque después va a ser la segunda parte, sin tratar de entender la esencia de cómo es Javier Milei con otras personas, por ejemplo, con Emmanuel Álvarez Agis, después lo vamos a hablar. Sí. Pero acá hay una esencia para tratar de entender las dinámicas, porque si no te lleva la vorágine de los acontecimientos sin entender cómo son las dinámicas de gobierno. Esta dinámica de gobierno, como era antes la dinámica de gobierno de Alberto, como era antes la dinámica de gobierno de Macri, como era antes la dinámica de Cristina, porque si no es... divagar sobre aspectos teóricos de cómo tiene que ser el funcionamiento del poder político. No, nada, simplemente que... No, está bien. Yo creo que siempre estuvo claro que Karina Milei, por eso siempre se decía que si hubiese un enfrentamiento Karina Milei y Santiago Caputo, el que llevaba la de perder era Santiago Caputo. Sí había una dinámica de comprender que si el escenario político se complejizaba y Santiago Caputo venía diciendo se hacen cosas mal, del mismo motivo por haber dicho, hay que revisar la táctica hasta ahora. Eso no ocurrió porque el resultado político, a pesar de que no fue, ya lo hablábamos, lo voy a seguir diciendo, no fue un resultado electoral explosivo, claro. Sí, le permitió decir... Pero déjame una sola cosa, cuando yo digo esto y vos también, no es un elogio, no estoy elogiando, es una descripción. Es lo que yo estoy tratando de describir para tratar de entender incluso, cómo puede ser la evolución futura de por eso, Alfredo, yo creo que... voy un paso más allá cuando digo que Karina deja de ese lugar y avanza sobre la administración de gobierno directamente, porque si hay un error que ahora todos le atribuyen a Guillermo Franco, sí, que posiblemente era su capital para los que estaban desde afuera, quería mediar entre dos actores, y claramente mediar entre dos actores es la mejor forma de morir joven en medio de una guerra, digamos. No había posibilidad de sobrevivir a ese conflicto. Ahí se fue Guillermo Franco sin ningún tipo de, más que un tuit
un párrafo de elogio liviano y con un maltrato en el último plano. Quiero decir que claramente ese proceso, o sea, estamos entrando en una segunda etapa de la gestión de gobiernos en donde se confirma que Karina Milei va a tener más poder que el que tenía antes. Eso es. Nada más y nada menos. Y si existía en un momento la tesis de que Karina, en términos prácticos, estaba más involucrada en la cuestión de la construcción política y dejaba, si se quiere, más los temas de gestión en Santiago Caputo, bueno, ese equilibrio se rompió. Habrá que ver si Santiago Caputo retiene lo que tiene hasta ahora, empieza a perder por goteo eso, y por eso a mí me gustaba la metáfora de lo de Neifer, que posiblemente es lo que ve el sistema. El sistema te ve con más o menos poder. Las elecciones, como las posiciones políticas, son en función de la expectativa previa. El gobierno, o estaba instalado que el gobierno iba a sacar 35, sacó 40, parecía una mega elección. Estaba instalado que Santiago Caputo iba a ser mega ministro, y quedó como era. Entonces, comparativamente, dónde ibas a estar y dónde estás, es casi una ecuación de mercado básico, de expectativa y realidad. Bueno, entonces está. Y hace rato que no uso placas, pero la semana pasada, o la otra semana, no sé cuándo ocurrió, porque no importa los tiempos para nosotros. Es como una especie de tiempo permanente, es como claro, un podcast permanente. No existe, exacto. Yo trato de evitarlo. Me decías que era un criterio arbitrario de mi parte, pero que yo podía presumir que de los 40 puntos que sacó la Libertad Avanza había un porcentaje importante que tenía que ver con el voto antipánico, el voto anticrisis, el voto por el tema temor Trump. A cosas. Bueno, a que Trump, como dijo, bueno, si pierde me voy. A que estalle todo, por Trump o por la tensión que venía previa diciendo no sabemos qué va a pasar el lunes, no sabemos cuándo va a estar el dólar, bla, bla. Bueno, hablamos de eso. ¿Se confirmó? Dame la primera placa. A ver. Primera placa, Aresco. Déjame. Cuestión sobre la que pensó a la hora de votar a legisladores nacionales. Votante de la Libertad Avanza, es decir, esto es sobre el 41% de la Libertad Avanza a nivel nacional. Yo lo leo y vos el porcentaje. Porque está haciendo una buena gestión económica. 44.8, 45 puntos redondos. Eran los candidatos que más me convencían. 33.7, redondea en 34. Y aquí viene. Por miedo a lo que pudiera ocurrir en la economía si no ganaba la Libertad Avanza. Específica. Dame el número. 20.5, redondeamos 21. Específica la pregunta, no es una, una elucubración. Es un número elevadísimo. Bueno, si vos tomás esto, sería el 20% del 40, 8 puntos. Yo te decía que... Dejaba a mí hacer la matemática. No, 8 puntos. Sí, porque el otro día lo contaba, que era la cuestión de... Más o menos yo te decía, de los 40, de 10 puntos, tiene un 30 puro. Bueno, acá me decía, hablando con Aresco, me decía, yo tomaría como puro el que cree que está haciendo bien la gestión económica, que era el 45, más o menos él decía, calcula que tenés 20 puntos núcleo duro, que son los que votaron porque están de acuerdo con la gestión económica, ¿sí? Después tenés la cuestión de los mejores candidatos, que también ahí puede haber algo de antiperonismo, ahí puede haber jugado los tipos que decían, che, en Córdoba no voto a Schiaretti y voto a Coso. Disculpa, para que quede claro, esto es a nivel nacional la encuesta, o sea que es a nivel nacional, no a nivel de la provincia de Buenos Aires. Nacional. Muy bueno, esta placa me encantó, Bueno, me encantó, explica muchísimo. Explica mucho, explica cómo retroactivamente la advertencia de Trump, que al principio fue delicada y pareció ser una complicación para el gobierno, se terminó volviendo un boomerang positivo, si querés, y cómo también la incertidumbre del mercado de las 2 semanas previas terminó jugando a favor del gobierno, porque era, no quiero que se vaya toda la mierda. Tenemos 8 puntos de 40. Esto también no es encuesta, porque es motivación del voto previo. Hay un estudio similar de Casa 3 de Mora Josami, que le da más o menos un número similar, creo que 23-24, cuando habla de que no quiere que vuelva lo anterior. Dice, no quería que vuelva el peronismo. Pero bueno, ahí tenés la ecuación. Importantísimo para mí, para volver a dimensionar los resultados electorales.
El voto antipánico puede haber sido lo que en su momento fue el voto licuadora, ¿te acordás? El voto cuota en el 95. Decir, bueno, yo acompaño porque no quiero que esto se me vaya a la mierda. No quiere decir que esté ni bien, ni conforme, ni sumamente... Muy buena analogía. Dispuesto. Brevemente, también para entender que del otro lado no es que son de ninguna manera rosas, te voy a decir qué pasa en el otro lado. Dame la otra placa, por favor. Segunda placa. Cuestión en la que pensó a la hora de votar a legisladores nacionales. No votantes de la Libertad Avanza. Todas las expresiones opositoras, todas. El 59% restante. Pensando en la mala situación económica actual. 72.3. Mucho. Muchísimo. Muchísimo. Casi 1 de 4, un poquito más. Perdón, 3 de 4. Muchísimo. Pensando eso. Y eran los candidatos que más me convencían. 13-7 y no sabe, no contesta 14. ¿Qué digo en ese 13-7? A ver, ¿cómo interpretamos en ese 13-7 es decir, no hubo ninguna seducción propia por parte de ninguna de las ofertas opositoras. Nada. De 20 personas, 3 creían que votaban porque los candidatos opositores eran mejores candidatos. Los otros votaban anti-economía de Milei. ¿Se entiende también? Sí. ¿Hasta qué punto cuando uno revisa que las campañas electorales eran solo ponerle límite a Milei o solo cuestionar que evidentemente estaban poniendo bases sobre un terreno fértil, porque hay un 75 casi % de la gente que considera que votó contra la economía de Milei? A ver si puedo avanzar con esta idea. Si hubiese habido buenos candidatos o que hubiesen generado expectativas en un sector de la población, podía darse un mayor caudal electoral, y acá lo que hubo, no me importa quién iba ahí, no me gusta, qué sé yo, pero es anti-Milei. Después puede ser que vos hayas elegido cuál de las opciones electorales te resultaba más eficaz para hacer anti-mileísmo. Puede ser que vos digas, no, me siento más cómodo votando ante Milei, votando a Fuerza Patria, que votando a Ricardito Alfonsín. Digo por decir, no por Ricardito Alfonsín en particular, digo por decir un caso, ¿sí? Pero claramente era un voto que estaba constituido desde la demanda, no desde la oferta. Algo contra Milei. 3 de 4 votaron contra la economía de Milei y votaron la oposición, que francamente cuando uno lo mira se había quedado cómoda en esa posición, sobre todo el peronismo Fuerza Patria, después del resultado en Provincia de Buenos Aires, que ese mismo ejemplo de alguna manera esa misma posición más o menos la había dado resultado. Esto para ponerlo sobre la mesa, porque yo voy a volver insistiendo, voy a volver al punto de que el escenario está transitando y que todavía no terminó de decantar el clima de el resultado electoral. Estás todavía con la espuma, para mí, estás todavía con la espuma electoral. Te voy a decir un dato más para cerrar este capítulo. Tiene que ver con el poder, con esta situación, tiene que ver con la expectativa, con la espuma electoral, y tiene que ver con lo que te decía del poder de Adorni y el poder de Santilli. Hubo reuniones con varios gobernadores las últimas 96 horas. A los gobernadores los citaba Santilli. Iban con Santilli a reunirse con Adorni en la jefatura de gabinete. O sea que Santilli actuaba de un secretario plenipotenciario. Hay un argumento técnico, si querés, que todavía no era ministro del Interior, que era como una especie de ministro en tránsito, ¿sí? Pero los tipos que fueron, los tipos que participaron de muchas reuniones esas, decían, estábamos ahí, hablamos con Santilli, Adorni estaba, y era como una especie, alguien me usó la palabra, como una especie de auditor, ¿sí? Anotando las cosas que Adorni. Sí, Adorni anotando cosas que él entendía que podían ser polémicas, Santilli anotando las demandas de los gobernadores y diciendo vamos a trabajar. La diferencia que hubo con otras reuniones era que rápidamente, para no hacer perder tiempo a él mismo ni a los demás, Franco le decía, de esto olvídate, no lo vamos a poder retocar, porque esto tiene que ver con la guita, tiene que ver, olvídate, esto no. Esto.
Santilli hizo las anotaciones de todos los gobernadores y quedó en llevar un poco un planteo más razonable, porque de buena medida del margen para dar algún tipo de solución depende la suerte de Santilli como ministro. Entonces, si va a ser un ministro que se convierta muy rápidamente en una especie de Guillermo Francos, o secretario, se va a quedar sin poder, se va a quedar sin poder de acción ejecutiva. Por eso es especialmente relevante lo que te digo, que se haya quedado sin cargos de gestión, porque se convirtió en un ministro enteramente, un ministro del Interior, un ministro de asuntos ¿Qué capacidad que tiene políticos? El mileísmo? Porque ya no te digo los libertarios, de no sé si la palabra, a ver si es correcta, ¿no? De humillar, de sopapear, de someter a sectores del PRO y funcionarios o políticos del PRO. Acá como que te pueden estar diciendo, te están haciendo pagar el derecho de piso, vení, aceptate como ministro, vení, sos ministro raso, todo lo que vos tenés que podés hacer cosas, se lo llevan otros, y después, si confirmás la lealtad y qué sé yo, puede ser que te volvamos a poner cositas. Es una secta, es un funcionamiento de secta. Bueno, pero imagínate que está bien, las señales, la gestualidad de lealtad que dio Adorni, más allá de los esfuerzos inusitados a la chamana de Santilli por caer bien con los Milei y construyó relación, todavía está en tránsito. Alguien me decía hoy, bueno, nadie es ingenuo. Santilli es preexistente al mileísmo, tiene amigos, relaciones, vínculos, preexistente y posiblemente posexistentes al mileísmo. Por lo tanto, que vaya dando señales de que es una persona enteramente confiable. Cuando eso ocurra, posiblemente empiece a tener más poder de resolución y de fuego. Y la segunda parte del título de este episodio es ¿por qué? No dice por qué, pero yo digo, volvió el Milei original, volvió el Milei que insulta, mejor dicho, volvió el Milei puteador. ¿Qué pasó? No, hay algo ahí que como que se le saltó la térmica, no quiero decir otra cosa yo no sé si es la dosis, pero algo pasó. Yo no sé si es Álvarez Agis que le generó eso, o porque aparece una propuesta, una discusión y se genera una discusión sobre algo que no tuvo que ver, que no lo pudo administrar o que no... Yo sé que es una estupidez lo que voy a decir, pero hace 4 meses, o casi 5, en el primer programa de Modelo para Armar, Emanuel Álvarez Agis lo desarrolló en extenso, ese punto del tema de cobrar el retiro de efectivo del cajero. O sea, no es algo nuevo. No. Está bien, puede ser que no tuvo la difusión, digamos. Tiene la difusión a partir de la amplificación que hace Milei, o el dispositivo de medios. Lo agarra Romo primero. El dispositivo dice, bueno, acá encontramos algo para tratar de manejar la agenda, de poner los temas en contra, digamos, el mundo cuca y de los impuestos, qué sé yo. Es parte de puedo entender parte de esa lógica, pero no es la primera vez que lo dice. El contexto también tiene que ver con que está la reforma tributaria que viene manejando el gobierno. Pero que también está. Si uno puede decir la laboral, pero no la tributaria. No, la tributaria, en teoría... gente que me dijo no están ni le dicen que la semana que viene o la otra estarían los borradores, la idea de presentar la semana que viene, por lo tanto quedó en zona gris. Alguien que estaba vinculado ahí con eso me decía, evidentemente no tienen papeles, evidentemente no se está haciendo en Casa Rosada esa reforma, cosas que pasan. Bueno, está bien, ese es tratar, digamos, pero que salga en forma agresiva. Te cambio entonces. En forma agresiva. ¿Por qué pensás que ocurre? No, esa parte de la que yo te mencioné, dice, retomar
esa estrategia de avanzar sobre los economistas que lo cuestionan, avanzar sobre lo que sería todo para lo malo de este mundo que sería el kirchnerismo o algo. ¿Y con qué fin lo haría ahora cuando viene a tener un...? Por eso no hay. Yo creo que ahí acá le saltó la térmica. Para mí es más pasional y tiene que ver con, o bien algo con Álvarez Agis. Sí. O tiene que ver con el personaje, porque fíjate, en un momento la primera referencia es decir que fue viceministro de Kicillof, con quien también casi en ningún momento dejó de decir de ser agresivo con Kicillof también, digamos. Ahí hubo como había como un paraguas no de soberanía inversa, donde a Kicillof igual siempre lo seguía lijando. No sé, él hizo 2 o 3 tweets. Una es que hay que decirle que en italiano, ciao no es sola. Fin, es sola. Sí. ¿Sabe por ahí? No, bueno, ¿qué? No seas detallista. Pero lo dice no una vez, lo dijo varias veces. El presidente de la Nación. Que al presidente de la Nación le diga, che, esto no es chau, esto es hola. Entonces él se despide diciendo hola. Sí. Bueno, del mismo modo, él agarra y dentro del último tweet pone un documento. Un documento y dice, este profesor Álvarez, no sé qué sé yo. Entonces yo entré a ver ese documento. ¿No dices? Sí, pero habla sobre algo muy específico sobre la plataforma Uber. Sí. Que el pago de efectivo hace que baje un 40% el tráfico, etcétera. No sobre el retiro de dinero en efectivo del cajero automático. No tiene nada que ver. Entonces, es como, ¿sabes lo que yo siento con esto y noto es volver a las discusiones absurdas que plantea el presidente de la Nación con una suma de ignorancia y delirios y agresiones que te llevan a decir, pero escúchame, tratemos de pensar algo más o menos coherente. Es imposible. Es del mismo modo imposible de ese diálogo coherente que trataba de tener Emanuel Álvarez Agis con Cristina Pérez. Sí. Entonces, era una cosa que era imposible decir, pero hay capacidad de pensar qué es lo que está hablando el otro. Emanuel Álvarez Agis, para hacerlo de una forma más sencilla, dice, hay que bajar el impuesto al cheque. O sea que es algo para la estructura tributaria argentina, para las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente es algo extraordinario. Extraordinario, digamos, sacar el impuesto al cheque. Pero decís, bueno, ¿con qué lo reemplazás? Con este impuesto que a la vez te sirve para la formalización. Claro. O sea que mejor. Entonces, vos agarrás y todo le estaban hablando otra cosa, todos, de Cristina Pérez, el otro saludándolo al final del tweet, lo digo a propósito, Milei, y todo. Entonces vos agarrás y hola. Entonces vos agarrás y decís, pero ¿qué es lo que está? Entonces digo, bueno, trato de ser racional y digo, bueno, es la estrategia para tratar de... Si no sos racional, dice, bueno, esto es una manga de locos, digamos que... No entiendo. Yo lo pensé más por el lado de cuestiones más de orden casi personal, digamos. Y porque se termina generando un debate, en un debate que fue bastante áspero, digamos, y fue bastante circular en todos los sectores y generó ruido en todos los sectores, y no sé, y está bien. Después tuvo la simplificación de que en esa política de el impuesto al efectivo, un gobierno que dice que baja impuestos, aunque no lo haga en muchos aspectos. No bajó nada de los impuestos, solamente a los ricos le bajó los impuestos. Bienes personales, en algún momento retenciones, pero te subió impuesto a las ganancias. Bueno, por eso digo, a pesar de eso, que tenga que sea una especie de juego de ese orden, de todas maneras, como uno vuelve al punto, también ese mismo debate lo podría haber ocurrido de otra manera. Pero bueno, ya. Pero de otra manera, por eso es volver a ese Milei que insulta, que le pone diferentes apodos, uno peor que otro, para el colmo, son malos. Sí. Entonces es como que
te juro, yo hago todo un esfuerzo para hacerlo un análisis racional. Digamos, como lo expresa Milei está mal. Sí. Como le busca apodos a Emanuel Alexakis es peor. Y se despide con hola. Entonces, y además publica un documento que no tiene nada que ver con el tema de los cajeros automáticos. Entonces decís, bueno, ¿qué pasó acá? Porque hasta ahora, después del 7 de septiembre, ¿no? 7 de septiembre, hasta el 10 de noviembre, bueno, aparecía un Milei que decía, bueno, no sé si hay un nuevo Milei. No puteo más. Claro, aparte lo dijo. Y sale con esto. Entonces, sí, bueno, por ahí es parte de esa misma estrategia de tratar de reafirmar, y estoy tratando de racionalizar, ¿Viste esta parte que vos dijiste, el botón antipánico? Sí. Bueno, hay una suerte y que Caputo Luis Caputo, insistiendo mucho, es que, bueno, asociar, que es una excelente estrategia y hasta efectiva, asociar al kirchnerismo al caos. Y la verdad es un gran mérito que lo hayan podido asociar al caos, porque si tengo que encontrar en la historia argentina de la democracia asociado al caos, tenés primero al radicalismo con la hiperinflación. Después tenés también al radicalismo o a políticas, si querés, neoliberales o de atraso cambiario con la convertibilidad. Y después con De la Rúa. Con De la Rúa, el estallido. Y después con Macri, con el endeudamiento. Bueno. Entonces, la verdad, asociar es difícil. No hubo un caos de estallido, sí hubo un estrés de la economía diaria con el tramo final del gobierno. Sí, bueno, una parte, está bien, pero vos agarrás, es todo. Digamos, bueno, lo que pasa es que pensar que parte del condicionamiento de la economía argentina desde el 2018 ahora, o sea que casi 8 años, no tiene el principal nudo y semilla de todo ese estancamiento es el endeudamiento insólito con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién fue? Fue Macri, no fue otro. Macri duplicó la tasa de inflación. Hasta ahora Milei ni llegó a la tasa de inflación que dejó Cristina Fernández de Kirchner en 2015. Y no la del INDEC, sino la de las consultoras privadas, que es el 25%. Entre el 20 al 25%. Todavía ni se llegó. O sea, es difícil. Yo creo que es efectiva la estrategia. Claramente que es efectiva. Además, porque está el registro de la última experiencia. Tenés el registro de la última experiencia del tramo final del Frente de Todos. Uno tiene la memoria de lo último que ocurrió, de dónde venís. Por ahí, si había de hecho una observación que decía, ya amortizaste electoralmente el 2015, digamos. Pues puede haber ganado el peronismo en el 2019 queriendo volver al 2015 por el registro positivo del 2015, o digamos, de la parte esa, pero ya lo gastaste con la experiencia 2023. Y este 2025 que... Bueno, digo, quemaste como fenómeno de cosas. El 2025 es un gobierno de 2 recesiones con 2 rescates. Claro. Es una cuestión, decís... Bueno, entonces digo, Milei para mí es para tratar de racionalizar lo que es totalmente irracional y hasta burdo, es decir, bueno, querer seguir asociando al mundo K a lo que sería el caos y el desastre. Sí, me parece que es eso, tratar de entender. Sí, está bien. No termino de cerrar. Sí se van a venir varias cosas con reforma tributaria también, porque hay como varias reformas tributarias en curso. Hay una propuesta que le llevaron a Cristina Fernández de Kirchner, hay una propuesta que está haciendo el Frente Renovador con Michel y otros. Hay varias cuestiones tributarias ahí, y está la reforma tributaria que se sabe poco de la del gobierno. A mí me dicen 2 cosas. A ver. Una tiene que ver con que va a volver a poner muchísimo énfasis en lo que tuvo que ver con la ley de inocencia fiscal, que quedó ahí boyando. Eso no es reforma tributaria. Bueno, eso es un blanqueo trucho o un blanqueo 2 presentado de otra forma.
que lo quieran para meter, los narcos, como, ¿no? que lo quieran meter como reforma tributaria por el tema de lo que era en su momento el plan Colchón, que tampoco funcionó en ese momento. Y lo otro que dice que está en discusión, pero que es un debate interno porque tampoco se sabe cómo hacer y hay que ver cómo se conversa con otros actores, porque todo factor tributario tiene una derivación que si bajas algo tenés que compensar, que es el tema que hacer con monotributo, que vuelve la idea de eliminar monotributo y dejar una sola categoría de monotributo con un porcentaje estándar para todas las actividades, salvo con algunas cosas particulares, pero tampoco se sabe demasiado. Un nuevo episodio, hemos terminado de Mano a Mano. Zayat Ibáñez, Ibáñez Zayat. Nos vemos.